Un telescopio que ni siquiera había empezado a trabajar oficialmente logró fotografiar algo que ningún ser humano sabía que existía, 10 días antes de que el mundo entero se enterara. Nadie lo notó, nadie lo revisó, simplemente quedó ahí, guardado, mientras un visitante venido de otro sistema estelar seguía acercándose al Sol sin que nadie lo supiera. En lo alto de una montaña chilena llamada Cerro Pachón, se levanta una máquina que llevaba más de 20 años en planos, peleas de presupuesto y promesas. Hoy esa máquina ya está encendida. Se trata del Observatorio Vera C. Rubin, construido en conjunto por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y el Departamento de Energía, con una inversión cercana a los $700 millones. En su interior, guarda la cámara digital más grande jamás fabricada, un sensor de 3.200 megapíxeles del tamaño de un auto pequeño. Este instrumento no fue diseñado para mirar un punto fijo del universo. Su tarea es fotografiar el cielo completo, una y otra vez, durante 10 años seguidos. El 30 de junio de 2026 comenzó oficialmente su misión principal, bautizada Legacy Survey of Space and Time, LSST. Cada 40 segundos toma una nueva imagen. Cada noche produce alrededor de 10 terabytes de información y genera hasta 7 millones de avisos automáticos, señales que marcan cualquier cosa que se haya movido, cambiado de brillo o aparecido donde antes no había nada. No es un telescopio contemplativo. Es una herramienta construida para notar absolutamente todo lo que se mueve en el vecindario solar. Antes de arrancar su misión oficial, Rubin pasó por una etapa previa llamada validación científica, una especie de rodaje de prueba donde los técnicos revisan que espejos, sensores y sistemas de procesamiento funcionen bien. Se supone que en esta fase no ocurre nada relevante, solo ajustes técnicos. Sin embargo, la noche del 20 de junio de 2025, en la primerísima jornada de esa fase de prueba, el telescopio apuntó por casualidad hacia una zona del cielo donde viajaba un objeto que nadie sabía que existía. Los sistemas encargados de detectar cuerpos en movimiento todavía no estaban del todo activos, así que ese objeto quedó guardado, sin ser notado, dentro de los archivos brutos del observatorio. 10 días después, el 1 de julio de 2025, una red de telescopios completamente distinta, el sistema Atlas, diseñado para vigilar asteroides peligrosos, detectó el mismo objeto de forma independiente. Al estudiar su trayectoria, los astrónomos entendieron que no se trataba de un asteroide ni de un cometa nacido en nuestro sistema solar. Su velocidad era demasiado alta y su ruta demasiado recta para haberse originado aquí. Venía de fuera, de otro sistema estelar. Le pusieron por nombre 3I Atlas, y se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía moderna, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Lo inquietante llegó después. Cuando los científicos revisaron el archivo de Rubin, encontraron que el objeto ya llevaba 10 días fotografiado sin que nadie se diera cuenta. Si la fase de prueba hubiese comenzado apenas unos días antes, o si los sistemas automáticos hubieran estado listos, este visitante interestelar podría haberse llamado 3I Rubin en lugar de 3I Atlas, descubierto por casualidad y no por la red diseñada justamente para eso. Una vez que entendieron lo que tenían entre manos, el equipo revisó cada fotograma disponible. En total reunieron 49 imágenes tomadas entre el 21 de junio y el 20 de julio de 2025, de las cuales 37 sirvieron para el estudio científico publicado poco después. Como el sistema todavía no estaba calibrado del todo, tuvieron que procesar esos datos con métodos manuales, hechos a medida, en lugar de las rutinas automáticas que hoy corren cada noche. El 21 de junio, cuando fue captado por primera vez, el objeto se encontraba a 4,5 unidades astronómicas del Sol, es decir, más allá de la órbita de Júpiter. Ya mostraba una nube de gas y polvo alrededor de su núcleo, lo que los astrónomos llaman coma, y esa nube crecía día a día. Pasó de unos 13.000 kilómetros de ancho el 21 de junio a casi 19.000 kilómetros para el 2 de julio. Es decir, el cuerpo ya estaba activo y cambiando, mientras el resto de la humanidad ni siquiera sabía que existía. Los análisis posteriores, hechos con telescopios como el Very Large Telescope, el Keck, el Hubble y el James Webb, encontraron algo extraño. La nube alrededor del núcleo estaba dominada por dióxido de carbono, que representaba cerca del 87% de su masa, con monóxido de carbono en un 9% y agua en apenas un 4%, una proporción muy distinta a la de los cometas normales de nuestro sistema solar. También se detectó gas de níquel atómico y cianógeno, pero casi sin rastro de hierro,
algo casi nunca visto en cometas comunes, donde ambos metales suelen aparecer juntos. Una posible explicación es que estos metales provienen de compuestos que se evaporan a temperaturas distintas. El objeto también mostró un espectro rojizo sin señales de la molécula C2, típica en otros cometas, y giraba sobre sí mismo cada 16 horas y 10 minutos aproximadamente. Además, el Hubble captó una especie de cola inversa, una franja de material apuntando hacia el Sol en lugar de alejarse de él, algo poco habitual. Más adelante, el telescopio James Webb logró detectar por primera vez metano en un objeto interestelar, un hallazgo sin precedentes. Cada nuevo instrumento entregaba una cifra distinta sobre el tamaño real del núcleo. Las primeras estimaciones hablaban de unos 20 kilómetros de diámetro. Con los datos de Rubin, la cifra bajó a cerca de 10 kilómetros. Finalmente, con observaciones del Hubble, se llegó a un radio de aproximadamente 5,6 kilómetros, con un margen de error de menos de 1 kilómetro. Cada corrección no solo ajustaba el número, mostraba lo poco que realmente sabíamos sobre este cuerpo apenas empezábamos a estudiarlo. Como era de esperar, un objeto con un comportamiento tan raro despertó preguntas sobre si podía tratarse de algo fabricado, no natural. El Instituto SETI utilizó sus propios instrumentos para buscar posibles señales de origen artificial. El resultado fue claro, no se encontró nada. Todo indica que 3I Atlas es, según toda la evidencia disponible, un cometa natural. Pero el hecho de que los científicos sintieran la necesidad de comprobarlo formalmente dice bastante sobre lo inusual de su comportamiento. Cuando el objeto se acercó al Sol, el 29 de octubre de 2025, en su punto más cercano, varias misiones espaciales aprovecharon la oportunidad, aunque no habían sido diseñadas para esto. La sonda Psyche de la NASA pasó a unos 45 millones de kilómetros de distancia en septiembre. La misión europea JUICE, que se dirige hacia las lunas heladas de Júpiter, logró apuntar sus instrumentos hacia el cometa en noviembre. La sonda Europa Clipper posiblemente atravesó parte de su cola de iones a comienzos de noviembre, lo que podría aportar datos únicos sobre su composición química. Incluso, el telescopio espacial James Webb tuvo que reorganizar su calendario de observaciones para no perderse la oportunidad, capturando datos claves después de que el objeto pasara cerca del Sol, cuando ya se alejaba de nuevo hacia el espacio profundo. Durante solamente sus primeras 6 semanas de pruebas previas a la misión completa, Rubin identificó más de 11.000 asteroides que nadie conocía antes, incluyendo 33 objetos cercanos a la Tierra y 380 cuerpos helados más allá de la órbita de Neptuno. Para comparar, todos los demás observatorios del mundo, juntos, suelen encontrar cerca de 20.000 asteroides en un año entero. Se espera que Rubin encuentre millones de objetos nuevos solo en sus primeros 2 años de funcionamiento completo. Aunque vigilar el sistema solar es parte del trabajo, el objetivo central de Rubin es mucho más ambicioso: entender la materia oscura y la energía oscura, dos fuerzas que, según la física actual, forman cerca del 95% de todo lo que existe en el universo y que siguen siendo casi un misterio total. El observatorio lleva el nombre de Vera Rubin, la astrónoma que dedicó su carrera a demostrar que algo invisible mantenía unidas a las galaxias. Fotografiando una y otra vez las mismas zonas del cielo durante una década, los científicos esperan entender cómo se agrupan las galaxias y a qué velocidad se separan entre ellas. También existe la esperanza de resolver otro misterio, la posible existencia de un noveno planeta, escondido en los confines helados del sistema solar, cuya gravedad parece influir sutilmente en la órbita de otros cuerpos lejanos. Rubin podría ser la herramienta que finalmente confirme, o descarte para siempre, que ese planeta existe. Si un objeto como 3I Atlas pudo pasar 10 días completos sin ser detectado, durante una simple fase de prueba, cabe preguntarse cuántos otros visitantes similares cruzaron nuestro sistema solar antes de que Rubin existiera, sin que nadie se enterara jamás. Durante toda la historia de la humanidad, hemos vivido asumiendo una sensación de calma sobre nuestro vecindario cósmico que en realidad nunca fue ganada. Simplemente no teníamos los instrumentos para preocuparnos. Con Rubin, esa excusa desaparece. Todavía quedan casi 10 años de observación constante por delante, y nadie, ni siquiera los propios científicos del proyecto, puede predecir con certeza qué otra cosa aparecerá enterrada entre esos millones de avisos nocturnos, esperando, tal como esperó 3I Atlas, a que alguien finalmente se dé cuenta.